seguidamente paso al doctor Antonio Navarro, quien es el que sigue en la ponencia. Buenos días a todas y a todos, es un gusto estar aquí en Bucaramanga. Voy a tratar de hablar rápido porque como soy pobre vivo lejos. Si no me voy rápido, me deja el avión de las 12, y si me deja el avión de las 12, me deja el avión de las 2, que es el último vuelo a Pasto. Así que entonces vamos a tratar de hacer una presentación breve sobre el tema que nos han propuesto. Oyendo a Marcos Romero, mientras más lo oía, más me gustaba la Constitución del 91. Se lo digo con sinceridad. Más me gustó el momento del 91. Porque es que, como yo ya soy mayor de edad, ya tengo casi la edad de brazos el pastor que lo alcanzo. Yo recuerdo cómo era el país antes de 1991. Yo viví, yo soy de la generación del estado de Scipio. A mí me juzgaron en una corte marcial en 1900, ¿qué fue? Ya se me olvidó, 80. En una corte marcial a un civil. A mí me tocó la época en que los presidentes legislaban por decreto sobre todas las materias. Yo fui de los que sufrió las consecuencias del Estatuto de Seguridad del presidente Turbay. A mí me tocó la época en que los presidentes ordenaban con un simple decreto, que no era ni decreto, lo ordenaban verbalmente, que el Banco de la República emitiera billetes para poder cumplir las promesas de campaña. A mí me tocó la época en que los derechos humanos no existían, o si existían eran marginales, no estaban escritos en la Constitución. A mí me tocó la época del bipartidismo cerrado, donde solamente dos partidos existían y no había salvación por fuera del bipartidismo. A mí me tocó ese país de 1948 a 1991, que hizo que Colombia se llenara de grupos armados al margen de la ley. Casi que en esa época muchos consideramos, frente a la cerrazón de la institucionalidad, un derecho del alzamiento armado. Que es distinto al país de hoy, donde hay un marco institucional de democracia que permite el disenso, que organiza el disenso, que establece pesos y contrapesos, y que hace que en un mundo donde siempre va a existir la contradicción, hay un filósofo ya pasado de moda que dice que el motor de una sociedad es la lucha de los contrarios, pues esa contradicción va a existir, pero tiene un marco institucional para resolver esas contradicciones dentro de la democracia. De verdad quiero hablar de eso, porque este tema de derechos humanos y paz, y quiero hablar de un tema, no solo, pero no hablaría de la paz, con la contradicción aparente o real de que, pese a que la Constitución de 1991 fue una constitución hecha, entre otras cosas, permitida por la Corte Suprema de Justicia de la época, para buscar o consolidar la paz de los colombianos, esa paz no ha llegado. Entonces, ¿qué es lo que contribuyó 1991 a la paz de los colombianos? Hay que recordar que en 1989 y 1990 fue el momento en que el país sufrió la agresión más fuerte, más intensa contra las instituciones políticas, con la muerte, el asesinato de 3 candidatos presidenciales. Fue asesinado Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro. Y frente a un momento tan difícil como ese, frente a una agresión de esa magnitud, de esa naturaleza, un intento de desestabilización profunda de la democracia colombiana, el país nos respondió con ejercicio de autoridad, con restricción de libertades, con limitación de democracia, sino tiene un acto de inteligencia colectiva muy poco frecuente en nuestra historia. Respondió con modernización de la democracia, vigencia de un Estado de Derecho y ampliación e inclusión en la sociedad colombiana. Y esa respuesta se concretó en el consenso que significó la Constitución de 1991. Y esa esperanza de que esa inclusión abarcara a todos los grupos armados al margen de la ley llevó
a que el voto decisivo para permitir que esta asamblea fuera una asamblea constituyente, que hiciera una constitución nueva de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se justificara diciendo esencialmente que era una constituyente para la paz. Han pasado 21 años, 20 años, casi 21 años desde el voto de ese magistrado, 21 años porque fue en el segundo semestre de 1990. Y ustedes me pueden decir, ¿qué hemos conseguido de paz? ¿Por qué no se ha logrado la paz? Tal vez la Constitución no sirvió para la paz. Bueno, primero, permitió la desmovilización de la mitad de la guerrilla de la época. El M-19 se había desmovilizado, al calor de la Asamblea Constituyente se desmovilizaron el EPN, el PRT y el Tintín Dame, que eran, sumado todo eso, la mitad de los grupos armados de la época, de los guerrilleros de la época. Pero más importante que eso, estableció un marco institucional donde hay equilibrio de poderes, donde no se puede abusar del estado de excepción, donde hay instituciones como la Corte Constitucional que todos defendemos, que no permitió, por ejemplo, una tercera elección presidencial del presidente Uribe, y que prohibió 3 periodos presidenciales de manera definitiva hacia el futuro, por considerar que una democracia no es sana con procesos de reelección tan repetidos, que tiene instrumentos como la Carta de Derechos, porque si hay tutelas es porque hay derechos que tutelar. Entonces esto es un dato ahí de paso, Marco o María Teresa. El 90% de las tutelas que se imponen en salud son para servicios que están incluidos en el plan obligatorio de salud. Eso es un escándalo. Pero hay tutela porque hay derechos expresos y hay un instrumento para defender los derechos. O sea, eso no es el funcionario público que no cumple sus funciones, es la EPS privada que no quiere cumplir con la obligación que adquiere con el plan obligatorio de salud. Una institucionalidad que permitió la emergencia de muchos partidos políticos. Este no es el país donde por fuera del bipartidismo no había salvación. Tal vez llegamos a demasiados y hubo que hacer una reforma, la reforma política para limitar el número de partidos, pero hay un número de partidos plural que permite la inscripción de candidatos con firmas. O sea que el ciudadano de manera directa y aún sin el aval de un partido político puede ser candidato y puede ser elegido. La alcaldía de Bogotá, de los 3 primeros candidatos, 2 fueron inscritos con firmas, no con el aval de un partido. Una constitución, una institucionalidad que incorporó a los indígenas que no existían y les dio el derecho, la consulta previa. Eso no existía, eso no era impensable. Los indígenas eran tratados como menores de edad. Se les aplicaba la ley 89 de 1890, que decía que eran menores de edad y había que protegerlos, que incorporó las religiones en un país donde no había sino una religión oficial, la religión católica, en contra de la realidad del mundo, donde hay, del mundo contemporáneo y de la Colombia misma del 90, donde hay el derecho a la libertad religiosa y no hay entonces un estado confesional, que incorporó a los afrocolombianos y les dio enormes extensiones de tierra que están en disputa, como el Chocó, pero que hacen que, por ejemplo, en mi departamento de Nariño, los consejos comunitarios afrocolombianos del Pacífico tengan 1.200.000 hectáreas tituladas como tierras de propiedad de los consejos comunitarios, donde no puede llegar nadie legalmente a intervenir en esas tierras, que fortaleció la justicia de un modo que hace que hoy la justicia colombiana sea muy distinta a la que teníamos antes de 1991. La creación de la Fiscalía General de la Nación, del régimen, en ese caso mixto, semiacusatorio, hoy plenamente acusatorio, que estableció una descentralización que ha tenido dificultades en medio de este mundo de las contradicciones, que quisiéramos que fuera más completa, que se ha retrocedido en eso, pero que de todas maneras es una descentralización
comparando con el entorno latinoamericano, es bastante avanzada. Hoy, la descentralización colonial es superior, para poner un solo ejemplo, pero superiorísima a la ecuatoriana, por ejemplo, que yo conozco bien porque soy un vecino del Ecuador, y es una descentralización que tiene que seguir luchando por tener autonomía con ingresos propios, que no pueden ser solamente las rentas del alcohol, el tabaco y el juego. Creo que sin duda alguna es un marco institucional sumamente distinto del que teníamos en 1991, antes de la vigencia de esta Constitución. Y ese marco institucional hace que el alzamiento armado no tenga razón histórica o política o institucional de ser. Hoy en la institucionalidad vigente se pueden dirimir las contradicciones, se pueden dirimir las diferencias, se puede pulsear. Existe una carta de derechos que es un punto de llegada, y en eso estamos totalmente de acuerdo con los datos que nos dio, por ejemplo, María Teresa. Falta un montón de cosas por resolver, pero hay un punto de llegada escrito y con el carácter de ser la máxima norma legal de nuestra sociedad, que es la Constitución colombiana. Existe entonces una institucionalidad que hace que la lucha armada no tenga sentido histórico. Claro, siempre se puede preguntar entonces por qué sigue existiendo la lucha armada. Sigue existiendo la lucha armada esencialmente porque hay un tema que no hemos resuelto, y es el tema de la desigualdad profunda del mundo rural. Yo estoy en un departamento que tiene el 25% de los cultivos de coca de Colombia. He tenido que bailar con ese trompo en estos 4 años. Tenemos 4 frentes guerrilleros, uno de ELN, rastrojos, águilas negras, mafiosos de todo tipo. Cada 8 días aparece un nuevo grupo armado allá detrás de la plata de la coca. Puedo decir que hasta que no resolvamos esa desigualdad profunda del mundo rural, de ese mundo rural que vive más allá de donde llega la última carretera. Después de donde llega la última carretera viven 1 millón de colombianos en muchas regiones del país. Mientras no resolvamos ese problema, esa población absolutamente olvidada, excluida y marginada va a seguir siendo base social de los cultivos ilícitos y base social de los grupos armados. Ya estamos avanzando en entender lo que hay que hacer. En una discusión obvia, como tantas discusiones, en busca de soluciones, que no puede ser simplemente el resultado del ejercicio de autoridad a secas. No lo va a resolver la fumigación de cultivos ni la erradicación manual a secas. Necesita llegar con desarrollo rural profundo, con desarrollo rural completo, con desarrollo rural bien hecho, para lograr que esa población sea parte de la sociedad colombiana de hoy y pueda entonces convertirse en una sociedad que viva en la legalidad y defienda esta institucionalidad que muchas veces no llega hasta esos extremos y profundidades del mundo rural colombiano. Por eso también no ha llegado la paz, pero por eso también, por la institucionalidad que tenemos, no hay duda que la lucha armada no tiene presente ni tiene futuro en Colombia. Y la muerte de Cano, que muchos celebraron, yo por el contrario la sentí con tristeza, como una persona formada, capaz, con liderazgo, muere equivocadamente defendiendo un camino que no va para ninguna parte y que sigue llenando de dificultades, por lo menos la región de este país. De verdad que diríamos que la construcción de esa nueva institucionalidad que está en la Constitución de 1991 es el principal de todos los aportes que hizo la Constitución del 91 a la paz de Colombia, mostrando que aunque siga habiendo gente tercamente usando métodos del pasado, el presente y el futuro de Colombia es que podamos seguir teniendo las discusiones que hay que tener y resolviendo las contradicciones que toda sociedad tiene en el marco de una constitución democrática como la que hoy estamos celebrando que cumple 20 años. Muchas gracias.